Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Para abrir boca hoy, me gustaría arrancar lanzando una reflexión inicial que es fascinante y quizá un poco inquietante a partes iguales. Escuchemos esta premisa. Imaginemos por un momento que el dispositivo que llevamos en el bolsillo no solo sabe perfectamente a dónde nos dirigimos antes siquiera de salir por la puerta de casa, sino que está diseñado, de forma meticulosa e invisible, para manipular la ruta sin que nos demos cuenta. Pues es una premisa que parece sacada directamente de una novela de ciencia ficción, pero es absolutamente real. Extiendo una cálida bienvenida a quienes nos escuchan a esta exploración detallada. Nuestra misión de hoy es entender cómo la tecnología está intentando darnos lo que en el mundo anglosajón llaman un nudge, es decir, un pequeño empujoncito psicológico para cambiar de raíz nuestros hábitos de transporte. Y para ello vamos a sumergirnos en un documento sumamente interesante. Se trata de la propuesta base de un taller académico en el marco de una conferencia internacional sobre sistemas de transporte inteligente, concretamente del año 2017. El título del taller es, para ser exactos, Aplicaciones de transporte inteligente para el apoyo al cambio de comportamiento. Así es. Y la intención de nuestra inmersión de hoy es debatir abiertamente las luces y sombras de todo este enfoque. A ver, ¿cómo puede la tecnología moldear las decisiones diarias de movilidad para, en última instancia, intentar salvar el planeta? ¿Hasta qué punto es deseable que una máquina nos guíe en algo tan personal como la forma de movernos por nuestra ciudad? Son preguntas de bastante peso. Desde luego. Y para empezar a enmarcar esto, el documento define un concepto que me resulta súper ingenioso, que es la tecnología persuasiva. Sí, es un término que viene de principios de los 2000. Básicamente consiste en utilizar la tecnología para influir en lo que hacemos y pensamos. Pero aplicando principios de la psicología social directamente a las interfaces digitales, apoyándose en las ideas de investigadores como Brian Fogg. Y aquí viene el matiz que me parece fundamental, y es que todo esto se hace sin usar la coerción. Nadie obliga a nadie a hacer nada. Bueno, eso de que nadie obliga a nadie... Pensamos, por ejemplo, en esas aplicaciones para aprender idiomas que avisan de que se va a perder una racha de 60 días si no se hace la lección de hoy. O en esos anillos de colores en los relojes inteligentes que celebran cuando se ha caminado lo suficiente. Son incentivos positivos. Que son muy efectivos, no cabe duda. Funcionan maravillosamente para crear hábitos. Ahora, traslademos esa misma motivación positiva, esa misma mecánica que engancha, al problema del tráfico y las emisiones. Imaginar aplicar ese diseño al transporte diario para reducir la huella de carbono y optimizar la movilidad urbana me parece brillante. Es poner la innovación digital al servicio de un bien común que es indiscutible. A ver, todo eso suena idílico, pero esto plantea una pregunta importante que no podemos pasar por alto. El documento habla de lograr un objetivo sin usar la coerción. Y lo fascinante aquí es cómo el lenguaje técnico o académico a veces suaviza realidades que son tremendamente complejas y, diría yo, hasta un poco paternalistas. ¿A qué te refieres exactamente? Porque la voluntariedad me parece clara en el texto. Fijémonos en cómo funciona. Hablamos de implementar psicología en una pantalla para motivar a alguien a alcanzar un, cito textualmente, comportamiento objetivo. La cuestión es, ¿quién define cuál es ese objetivo? Todo este sistema se basa en lo que en ciencias del comportamiento se llama arquitectura de la elección. Arquitectura de la elección. Es un término que suena muy imponente, la verdad. Si tuviéramos que explicar esa arquitectura con un ejemplo cotidiano para quienes nos escuchan, ¿cómo sería? Pensemos en el diseño físico de un supermercado. Los dueños del supermercado ponen los productos básicos, como la leche o el pan, al fondo del todo, y las chucherías, los chicles o las pilas, justo en la caja registradora, a la altura de los ojos mientras hacemos cola. Claro, para que caigas en la tentación mientras esperas. Exactamente. No obligan a comprar esos productos, no hay coerción física explícita, pero han estructurado las opciones de tal manera que es muchísimo más probable que tomemos la decisión que a ellos les interesa, que es la compra por impulso. Te facilitan el camino hacia la decisión que les beneficia, sí. Pues aquí hacen exactamente lo mismo, pero en una aplicación de transporte inteligente en el móvil. Estructuran las opciones en la pantalla para que se tome la decisión que el diseñador del software considera sostenible. La duda es si somos verdaderamente libres al elegir o si estamos siendo guiados por un pasillo invisible de opciones prefabricadas. Al final, no deja de ser una forma de paternalismo puro y duro.
Es como si dijeran, sabemos lo que es bueno para la sociedad y para el planeta, así que vamos a manipular la interfaz para que acabes haciendo esta. Entiendo tu punto sobre el paternalismo, pero creo que hay que mirar el lado tremendamente práctico que tiene esto. Para lograr ese diseño persuasivo tan ajustado, el documento nos revela cuál es el verdadero motor de todo este ecosistema, que son los datos. Vale, vamos a desgranar esto, porque para entender cómo logran afinar tanto, tenemos que ver de dónde sale esa información. Y desde luego no son datos genéricos. No, en absoluto. Estamos hablando de una red de información masiva y constante. Hablan de integrar la información generada por los sistemas de transporte inteligente de la propia ciudad. Esto incluye sensores en semáforos, cámaras de tráfico, los GPS de los teléfonos móviles, los registros de las tarjetas de transporte público al fichar en los tornos y, sorprendentemente, añaden a la mezcla datos extraídos de redes sociales como Twitter. Lo cual abre un melón espectacular en términos de privacidad. Pero pensémoslo desde el punto de vista de la eficiencia urbana. Al unir todo esto, logran una hiperpersonalización sin precedentes. El texto cita investigaciones como las de G y sus colegas del año 2015 que proponen gestionar la congestión del tráfico desde el lado de la demanda. En lugar de desde la oferta. Justo. Tradicionalmente, si hay tráfico, se construyen carreteras más anchas, que al final se vuelven a llenar de coches por la demanda inducida. Aquí proponen gestionar de forma inteligente cuándo y cómo viaja la gente. Modificando la voluntad del conductor. Imaginemos una mañana de martes cualquiera. Alguien se levanta, coge el móvil y la aplicación, que ha procesado miles de variables en milisegundos, detecta que va a haber un atasco monumental en la ruta habitual hacia la oficina. Esa aplicación ofrece una alternativa hecha a medida. Avisa de que si se retrasa la salida tan solo 20 minutos tomando un café tranquilamente en casa, o si se opta por coger el tren de cercanías de forma excepcional ese día, el beneficio es doble. Te ahorras el atasco, claro. Te ahorras un nivel de estrés altísimo al volante y además en la pantalla aparece exactamente la cantidad de CO2 que se ha evitado emitir a la atmósfera de la ciudad. Te muestra el beneficio personal y el beneficio global simultáneamente. Es la eficiencia máxima. Para mí, esto es empoderar a la ciudadanía con datos. Se ofrece información hipercontextualizada, masticada y muy clara, en el momento exacto en el que una persona está decidiendo si coger las llaves del coche o no. Suena genial sobre el papel. De verdad que sí. El problema, como en casi todo desarrollo tecnológico de este calibre, es el precio oculto de esa eficiencia. Cuando el documento menciona cruzar datos de una tarjeta de transporte con el GPS de un móvil personal y rematarlo con lo que publicamos en redes sociales, estamos cruzando una línea ética muy delicada. ¿Tan grave te parece cruzar esa información si el fin último es darnos un mejor servicio y limpiar nuestras ciudades? A ver, la propuesta de este taller habla abiertamente de explorar las oportunidades que dan el Big Data personal y lo que ellos denominan literalmente minería social. Hay que ser muy conscientes de lo que esto significa en la práctica. Requiere por definición una vigilancia masiva e ininterrumpida de los ciudadanos. Bueno, usar la palabra vigilancia quizás suena a película de espías. Simplemente es un sistema informático leyendo datos agregados, ¿no? Es que para que un algoritmo pueda predecir con exactitud qué va a hacer una persona mañana a las 8 de la mañana, necesita saberlo absolutamente todo sobre su presente. Y ya no solo hablamos de por qué calle se suele mover el coche. Al meter las redes sociales en la ecuación, la cosa cambia. ¿En qué sentido? El sistema podría analizar si un domingo por la noche alguien publica un mensaje diciendo que está agotado o que ha tenido un día horrible. La aplicación podría usar ese análisis de sentimientos, ese estado de ánimo extraído de Twitter, para predecir que el lunes por la mañana esa persona no va a tener energía para ir en bicicleta a trabajar. Y entonces le manda un estímulo diferente. Visto así, el nivel de intromisión y de detalle es ciertamente abrumador. Es que el propio taller incluye entre sus paneles principales las consideraciones éticas en la persuasión en el transporte. Y no me extraña lo más mínimo. La pregunta que surge de manera natural es, ¿hasta qué punto es ético extraer las emociones, las quejas o las opiniones políticas de una persona en una red social pública para calcular la probabilidad matemática de que decida arrancar su vehículo privado? Es un punto de vista válido, pero seamos realistas por un momento. La inmensa mayoría de la sociedad ya regala sus datos personales a las grandes empresas tecnológicas a cambio de cosas totalmente triviales. Sí, eso es innegable.
Damos acceso a nuestra ubicación en tiempo real, a nuestros gustos y a nuestros contactos a cambio de ver vídeos cortos de gatitos o de usar un filtro divertido en una foto. Si la sociedad ya está dispuesta a ceder toda esa privacidad por puro entretenimiento, no vale la pena hacer exactamente lo mismo para descongestionar nuestras calles y respirar un aire más limpio. Es un argumento pragmático, lo reconozco. Pero hay una diferencia sustancial entre usar una red social para entretenerse libremente y que la infraestructura crítica de transporte de una ciudad entera empiece a condicionar la movilidad basándose en una amalgama de datos personales mercantilizados. Es un equilibrio muy frágil entre el servicio público y el panóptico digital. Es innegable que encontrar ese equilibrio entre la utilidad y la privacidad es un reto mayúsculo. Pero, si te parece, me gustaría que lanzáramos hacia cómo se materializa todo esto en la vida real. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el documento clasifica las estrategias de diseño persuasivo en varios niveles y demuestra que hay alternativas muy variadas y creativas. Sí, plantean una especie de catálogo de intervenciones según la intensidad. Exacto. Empiezan por las que llaman estrategias fuertes. Estas van directas al grano, sin miramientos. Proporcionan información directa y sin filtros, mostrando, por ejemplo, lo enormemente ineficiente e insostenible que es un viaje en coche si va una sola persona dentro. Te ponen frente al espejo de tus propias emisiones. Así es. Luego están las estrategias pasivas, que dan un contexto más general para que se reflexione, como enviar informes mensuales del consumo de energía comparado con otros usuarios. Que serían como la típica factura de la luz actual, que te dice si has gastado más o menos que tus vecinos del mismo código postal para que te sientas un poco culpable. Muy buen ejemplo. Y luego están las activas, que guían en tiempo real, paso a paso, durante el trayecto. Pero de todas las que menciona el texto, las que más me han llamado la atención, con diferencia, son las que denominan enfoques implícitos o tecnologías ambientales. Citan trabajos como los de John y sus coautores. Ah, la manipulación directa del entorno físico. Yo prefiero llamarlo adaptación sutil del entorno para el bienestar general. Las investigaciones actuales apuntan a sistemas que van integrados dentro del propio vehículo, los famosos In-Vehicle Systems. El objetivo es fomentar, de manera casi subconsciente, hábitos de conducción que ahorren combustible o, en el caso de los coches eléctricos, que cuiden la vida útil de la batería. ¿Y cómo funciona esto en la práctica sin que el conductor perciba que le están dando órdenes? Pensemos en el salpicadero de un coche moderno, que ya es prácticamente una pantalla gigante de ordenador. Imaginemos a un conductor al volante por una gran avenida. Si la conducción es suave, si se anticipan las frenadas y no se dan acelerones bruscos, en una esquina de esa pantalla empieza a crecer una pequeña hoja verde virtual muy cuidada estéticamente. Un refuerzo visual constante. O la iluminación general del habitáculo, esas luces LED de las puertas, cambia gradualmente a un tono azul relajante. Si, por el contrario, se empieza a conducir de forma agresiva o ineficiente, la hoja se marchita visualmente o el panel adopta un color más cálido, más anaranjado, casi de alerta. Básicamente te ponen una mascota virtual en el coche que vive o muere basándose en tu forma de pisar el acelerador. Es una forma bellísima de verlo, la verdad. Transforma un acto que es mundano y a veces tremendamente tedioso, como conducir por la ciudad, en un esfuerzo consciente, visual e interactivo por el medio ambiente. Es integrar el concepto de gamificación, de convertir las rutinas en un juego, pero de una manera súper elegante y con un impacto real en el mundo físico. Si conectamos esto con el panorama general, el problema de intentar convertir la vida real en un videojuego es que los juegos tarde o temprano acaban aburriendo. La gamificación y los sistemas de recompensa digital tienen un historial bastante cuestionado cuando se analizan a largo plazo. De hecho, el propio documento menciona investigaciones, como las de Academy y Timmermans del año 2014, sobre la efectividad real de estos esquemas. ¿Por qué habrían de fallar? A la gente en general le gustan los retos. Fijémonos en el éxito masivo que tienen las aplicaciones de deporte o de contar pasos. Sí, pero la literatura académica sobre psicología del transporte suele demostrar de forma consistente lo que se conoce como el efecto novedad. Al principio, que crezca una hojita verde en el salpicadero es curioso. Resulta entretenido. El conductor puede que juegue a ser el más ecológico de su barrio durante el primer mes. Todo el mundo quiere conseguir la máxima puntuación en un juego nuevo. Y durante ese primer mes ya se están ahorrando unas emisiones valiosísimas a la atmósfera. Es cierto, no lo niego.
Pero la gamificación tiene un ciclo de vida muy corto en contextos que son puramente rutinarios. Pensemos en un escenario realista. Un buen día, alguien se levanta tarde. Tiene una reunión importantísima a primera hora en la oficina y hay un atasco terrible. Ese día, con los nervios a flor de piel, la hojita verde del salpicadero da absolutamente igual. Se acelera, se pegan frenazos y el juego pasa a un plano inexistente. Bueno, un mal día lo tiene cualquiera, no invalida todo el sistema. El problema estructural es que, cuando el usuario se acostumbra a la interfaz y la novedad desaparece por completo, la motivación extrínseca, ese premio visual en la pantalla, se esfuma, y la persona vuelve inmediatamente a sus viejos hábitos. Tratar un problema gravísimo, inmenso, como son las emisiones de los vehículos privados en las grandes áreas metropolitanas, mediante pegatinas virtuales o recompensas efímeras a corto plazo, corre el enorme riesgo de trivializar una crisis profunda. Entiendo tu postura, pero ¿crees que todo este esfuerzo tecnológico no sirve de nada, entonces? Digo que si la persuasión es meramente superficial, el cambio de comportamiento jamás será permanente. Necesitamos algo más que lucecitas azules y colores bonitos en una pantalla para cambiar de raíz la forma en que una sociedad entera se desplaza todos los días. Me parece una crítica súper válida y muy necesaria. Pero es interesante notar que los propios organizadores de este taller académico dan la sensación de ser muy conscientes de esta misma complejidad que mencionas. Lo verdaderamente destacable de este evento de 2017 no es solo la propuesta tecnológica en sí, sino quienes se sentaron a la mesa para debatirla. ¿Te refieres al perfil de los investigadores que firman la propuesta? Totalmente. No estamos hablando de un grupo aislado de programadores encerrados en un despacho intentando hacer una aplicación con colores llamativos. Cuando analizamos los perfiles de los académicos que lideran este documento, vemos que han montado una mesa verdaderamente multidisciplinar, y eso tiene un mérito tremendo. La interdisciplinaridad siempre es un punto a favor en la investigación seria, desde luego. Han juntado a nombres clave. Tenemos a expertos puros en sistemas de información como Menzazas, Botos y Magutas. Ellos son la gente que sabe de código, de arquitecturas de software y algoritmos predictivos. Pero junto a ellos, trabajando mano a mano, hay especialistas en ingeniería civil y ambiental, como Caulfield, que son quienes realmente miden el impacto tangible del carbono en el asfalto. Aportando el realismo físico a la abstracción digital. Exacto. Y no se quedan ahí. Han sumado a investigadores expertos en psicología urbana y análisis minucioso de comportamiento, como Chirimpa y Kamargiani, e incluso a especialistas en planificación de ciudades con inteligencia artificial, como Georgiakis. Entiendo perfectamente por dónde vas. Es un intento loable de abarcar el problema desde absolutamente todas las perspectivas posibles. Y el formato que proponen para el taller refleja esto a la perfección. Nada de monólogos académicos interminables y aburridos. Buscan presentaciones súper ágiles de 15 minutos, debates intensos en pequeños grupos focales y la aspiración de culminar en la publicación de un número especial en una revista de prestigio. Tienen a sociólogos, ingenieros y expertos en ética compartiendo la misma pizarra. Están diseñando el ecosistema completo para asegurarse de que esa hoja verde en el salpicadero no sea solo un adorno estético, sino que tenga detrás una ciencia rigurosa. Y yo les reconozco el inmenso mérito académico, que quede claro. Reunir a perfiles tan distintos, de facultades tan alejadas, y lograr que hablen un idioma común para remar en la misma dirección es dificilísimo. Se necesita esa polinización cruzada de ideas para innovar de verdad. Sin embargo, y a pesar de todo este despliegue de talento espectacular, sigo detectando una corriente de fondo en este tipo de propuestas que me preocupa bastante. ¿A qué corriente te refieres, si tienen a tantos expertos cubriendo los puntos ciegos? Me refiero al tecnosolucionismo. Esa creencia, a veces casi dogmática en el ámbito de la innovación de Silicon Valley y similares, de que una aplicación móvil bien diseñada, un algoritmo predictivo o una interfaz persuasiva pueden arreglar mágicamente problemas que en su raíz son puramente políticos y de un déficit crónico de infraestructura. Pero el texto deja claro que la tecnología es una herramienta de apoyo al cambio de comportamiento. En ningún momento dicen que una aplicación vaya a sustituir a los autobuses o a los trenes. El problema reside en dónde ponemos el foco de los recursos y la atención pública. Este documento aspira a fomentar un transporte sostenible mediante la persuasión digital. Pero pensémoslo de forma puramente práctica.
Por mucha inteligencia artificial que procese datos a la velocidad de la luz, por muy sutil y elegante que sea el empujoncito psicológico que envíe la aplicación al móvil mientras se desayuna, todo eso cae en saco roto si la realidad física y de cemento de la ciudad no acompaña. ¿Te refieres a cuando fallan las alternativas que te propone la aplicación? Me refiero a la infraestructura básica. De poco o nada sirve que la app felicite a alguien con hojitas verdes, o le sugiera amablemente coger el transporte público para salvar el planeta, si cuando esa persona llega a la estación, el tren de cercanías pasa cada 3/4 de hora, va a rebosar de gente porque no hay vagones suficientes, o sufre averías constantes, o si el autobús le deja a media hora andando de la oficina en un día de lluvia torrencial. Claro, en ese escenario concreto, la persuasión tecnológica choca de frente contra la cruda frustración de la vida real. Exactamente. Y hay un peligro añadido. Muchas veces esta tecnología de persuasión pone toda la carga de la culpa y la enorme responsabilidad climática sobre los hombros del ciudadano individual. La aplicación está diciendo constantemente, tienes que ser más ecológico, cambia tus rutinas, esfuérzate más, camina más. Pero omite de forma bastante conveniente el hecho de que muchas ciudades han sido diseñadas durante décadas enteras dando prioridad absoluta y total al coche privado, abandonando el transporte público. Es como pedirle a alguien que se alimente de forma súper sana, dándole una aplicación para contar calorías, pero solo ponerle restaurantes de comida rápida a 10 kilómetros a la redonda. Un ejemplo absolutamente perfecto. Sin un modelo real y tangible de movilidad como servicio, lo que se conoce como MaaS, que ofrezca alternativas de transporte público que sean verdaderamente puntuales, limpias, seguras y económicamente competitivas frente al uso del coche privado, la persuasión digital no es más que un espejismo. Peor aún, puede generar un rechazo frontal en una ciudadanía que se siente juzgada por una aplicación brillante en su móvil mientras sufre las deficiencias diarias de un transporte público descuidado. Es una reflexión potentísima y necesaria para tener la imagen completa. La tecnología, por muy avanzada, multidisciplinar y bien intencionada que sea, no puede operar en un vacío físico. Necesita apoyarse firmemente en mejoras tangibles en las calles, en los carriles bici y en las vías de tren. Pero precisamente por esa enorme complejidad de la que hablamos, creo que inmersiones profundas como la de hoy son tan vitales. Nos ayudan a ver que la innovación de software y la infraestructura de hormigón deben crecer de la mano. Sin ninguna duda. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? Si tuviéramos que destilar este denso y fascinante documento académico para nuestra audiencia en conclusiones claras y directas, ¿por dónde empezaríamos a resumir? Creo que podemos estructurar todo lo que hemos debatido hoy en 3 grandes pilares fundamentales. El primer pilar sería la evolución de los datos. Hemos visto cómo la recolección masiva e interconectada de información permite pasar de un modelo reactivo a uno puramente proactivo. La tecnología de transporte ya no se limita a informar de que hay un atasco en una calle, sino que intenta predecir la demanda futura y moldearla en tiempo real mediante intervenciones hiperpersonalizadas basadas en la huella digital. El dato personal como bola de cristal y, a la vez, como herramienta de gestión urbana. Perfecto. ¿Cuál sería ese segundo pilar a destacar? El segundo pilar es la inmensa diversidad táctica del diseño persuasivo. Hoy hemos aprendido que cambiar un hábito humano arraigado no funciona igual para todo el mundo. Por lo tanto, se diseñan múltiples capas de intervención. Esto abarca desde alertas directas, explícitas y racionales en la pantalla de un smartphone, hasta modificaciones ambientales sutiles y subconscientes en la iluminación o en el salpicadero del propio habitáculo del vehículo. Hay todo un abanico técnico diseñado para intentar apelar a diferentes partes de nuestra toma de decisiones. Y llegamos al tercer y último pilar, que de hecho es el que ha protagonizado buena parte de nuestra charla en estos últimos minutos. El tercer pilar es, indiscutiblemente, la barrera ética y estructural. El gran desafío que subyace en todo este movimiento de ciudades inteligentes no es una cuestión de capacidad de procesamiento de datos o de velocidad de los ordenadores. El verdadero reto radica en cómo intentar moldear el comportamiento diario de millones de ciudadanos sin cruzar la delgada línea hacia la coerción encubierta, el paternalismo o la invasión masiva de la privacidad. Un equilibrio sumamente delicado que, como bien decíamos al repasar a los autores, requiere imperativamente que los ingenieros de software trabajen codo con expertos en comportamiento humano y en ética. Le den una vuelta por su cuenta.
Si en un futuro cercano logramos crear ese ecosistema de transporte inteligente perfecto, capaz de optimizar a la vez y de forma silenciosa las decisiones de movilidad de millones de personas basándose en un flujo de datos continuo, la gran pregunta ya no es cómo lo hará la máquina, sino quién decide los valores morales de esa máquina. A la hora de sugerir una ruta concreta en el móvil, ¿qué va a priorizar el algoritmo oculto? ¿Priorizará el tiempo personal y la comodidad del usuario? ¿Priorizará la reducción extrema de emisiones para cumplir la cuota de la ciudad? ¿O quizá priorizará los intereses corporativos y comerciales de la empresa tecnológica que diseñó toda esa infraestructura digital? Es una pregunta espectacular para cerrar nuestra exploración y, sinceramente, nos deja con muchas ganas de seguir tirando de ese hilo en el futuro. Agradezco enormemente a nuestra audiencia la paciencia, la curiosidad y el tiempo que nos han dedicado acompañándonos en este análisis detallado. Desgranar estas propuestas académicas nos confirma una y otra vez que el mundo que estamos diseñando está lleno de implicaciones fascinantes cuando nos detenemos a mirarlo de cerca. Nos despedimos por hoy recordando siempre que detrás de cada pequeña notificación en nuestras pantallas y de cada color en el salpicadero hay un inmenso ecosistema de intenciones, debates y tecnología buscando guiar nuestros pasos. ¡Hasta la próxima!